A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate en este Ecuador de la semana, miércoles, día para Boticaria García y para el bienestar mental con Patricia Gutiérrez. Tenemos un programa muy interesante por delante. Boticaria García ya nos está esperando, ya empieza a venir con temas de verano. Ella dice que ya esto empieza a oler a playa y es lo que tenemos que hacer. Pues empezar a hablar un poco de vacaciones de verano. Si es que estamos en julio ya estrenando mes, lo estrenábamos ayer, también hay que decirlo. Vamos a abrir con Boticaria García, después vamos a estar con nuestra psicóloga de cabecera, con Patricia Gutiérrez, fundadora, cofundadora del Centro de Psicología TAP, hablando de responsabilidad afectiva. Veremos qué es, si lo estamos aplicando y si no, cómo detectarlo, qué es lo que tenemos que mejorar y esas herramientas que generalmente cada semana nos da en su sección Patricia. Os recuerdo que son las últimas semanas de programa de temporada, así que tendremos las últimas secciones por si en algún momento queréis preguntar alguna cosa. Tenemos pendiente hablar o seguir hablando de protectores solares, con lo cual si tenéis alguna duda a la hora de proteger vuestra piel, el por qué o el cómo hacerlo, o qué formato es el mejor, por ejemplo, de cremas o de protectores orales, bueno, pues nos podéis hacer llegar vuestras consultas y yo las voy trasladando a los colaboradores. Tenéis un correo electrónico, cuídate@radiomarca.com, que está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y si queréis proponer temas, también muy dispuestos a recibirlos y agradecidos. Vamos a comenzar ya con los contenidos de hoy. Comenzamos, Cuídate. El único negro puro de los televisores LG OLED Evo, ahora con el blanco puro. Disfruta del mejor fútbol, con todo detalle gracias al cuarto píxel blanco, exclusivo de LG y con la calidad de imagen del número 1. Televisores LG OLED Evo, el único negro puro, ahora con el blanco puro. Seguro que podemos hacer una versión más veraniega de esta sintonía, porque ya me empieza a oler, bueno, ya me huele a mar, me huele a coco, me huele a palmeras, me huele a ese bronceador, ¿no? Que la mayoría en el fondo termina oliendo pues a veranito. Boticaria García, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en ese veranito? Con unas ganas de irme ya, qué poquito me queda, por el amor de Dios. ¿A ti no te huele el verano a coco? No sé por qué siempre huele a coco. Pues también, sí, la verdad que, bueno, porque muchos protectores solares, ¿no? Huelen a coco, o los After Sun les ponen esas historias. Yo empezaría Sí. a ser muy fan de, que no me disgusta el olor de coco, pero ya si me venden una crema y me ponen ese claim para traerme que diga, este no huele a coco, porque ya me cansa un poco que todos huelan a coco, ¿eh? También te lo tengo que decir. Me cansa un poco que todo huela a coco, me encanta eso. Es que, por favor, por favor. Me cansa un poco que todo huela a coco, eso tiene flow. Es que, pues sí, pues que lo utilicen. Mira, pues puede dar para una sintonía para vender unas cremitas bronceadoras, ¿Sí? Esto, para cuidarme la piel. Me cansa un poco que todo huela a coco, este va a oler a... ¿Cuál es la fragancia que te gusta a ti? A meloco. No, pues claro, por seguir. ¿Te gusta el melocotón? Me gusta el melocotón, no sé si para una crema, también te lo digo. Sandía. ¿Tú sabes que hay que comer el melocotón con piel también? Te lo voy a contar un día. ¿En serio? Sí, te lo voy a contar un día, porque ya sabes que soy fan del kiwi con piel, pero en verano vamos a hablar un día de comer melocotones con piel. Y la sandía, vamos a estar a un tris de comérnosla con piel también. No, me estás tomando el pelo. Sandía, a ver, puedo entender que haya una explicación al melocotón con piel, pero a la sandía con piel... A la sandía te estoy tomando el pelo, claramente. Sí. Vale, qué susto. O sea, estaba en este momento diciendo, levantamos tema, Levantamos tema y estamos con esto. Qué susto. No, la sandía la dejamos tranquila, Podemos hablar de más cosas de sandías, que la sandía en verano da mucho juego, pero el melocotón con piel tiene su qué. Oye, pues podemos, temita también de verano, ¿no?
Venga, sí, lo preparo para la próxima semana o dentro de unas semanas para hablar de frutitas con piel, qué pasa con esas cosas. Y bueno, además que están llenas de antioxidantes y que ahora en verano es más importante que nunca. A ver que la naturaleza es sabia. Cuanto más radiación hay, las frutas están más ricas y hay más frutas para que nos podamos proteger. Bueno, pues eso no es porque sí. A mí este tema me interesa bastante. Así que nada, pues tema de verano, como hoy iniciamos también tema de verano un poquito, bueno, pues es que no queda otra, ¿no? Nos vamos a poner a hablar ahora de cuando vayamos a la nieve, que eso queda ya muy lejos. Bueno, falta mucho tiempo, no es que quede muy lejos. Bueno, temas más de verano. Hoy vamos a hablar de medicamentos que provocan quemaduras solares. Esto es muy interesante de cara al que esté tomando medicamentos y se vaya a la playita. Sí, hoy vamos a hablar realmente de algo que mucha gente desprecia, bueno, quizá por desconocimiento, ¿no? Porque realmente ahora que el sol aprieta, pues aparecen quemaduras y muchas personas lo que no saben es que algunos medicamentos pueden favorecer la aparición de quemaduras o de reacciones alérgicas con el sol. Claro, pero es verdad que puedes tener duda, ¿no? Hombre, en algún caso decir, oye, esto me sentará mal, me sentará bien, pero yo no sé si nos estamos preocupando tanto que lo que nos vaya a provocar son quemaduras, porque ¿de qué tipo de medicamentos estamos hablando? Pues ¿algo mira, que pueda tomar cualquiera? Podemos tener, sí, medicamentos que todos tenemos que tener por casa. Por ejemplo, antihistamínicos, que hablamos hace unas semanas cuando hablamos de la alergia. Los medicamentos de la alergia, que precisamente se utilizan mucho cuando hay sol, pues pueden generar esas reacciones. Hay dos tipos de reacciones, que son fototóxicas y fotoalérgicas. Y dependiendo de los medicamentos, se pueden producir reacciones fototóxicas o fotoalérgicas. ¿Oh? A ver, fototóxica, pues me intoxico, fotoalérgica, me sale una alergia al sol. Bueno, no creo que sea todo tan sencillo, ¿eh? Bueno, realmente vamos a ver las diferencias porque las fototóxicas, aunque parezca mentira, son las más comunes, el 95% son fototóxicas. Le llamamos alergia a todo, pero en realidad esto es una cuestión, la mayoría de las veces, de fototoxicidad. ¿Cuándo aparece fototoxicidad? Pues cuando el fármaco se ha tomado vía oral, ¿vale? Digamos, en pastillas, en comprimidos, más que cuando es una crema o es una loción. Claro, normalmente los fármacos son vía oral, o sea, hay muchos fármacos que son en crema o loción, pero principalmente que tomamos comprimidos, ¿no? Entonces, el fármaco no lo vemos, pero circula por la sangre, aunque no lo estamos viendo. Y parte está en la piel, en las capas superiores de la piel. El problema es que el fármaco sobre la piel absorbe la radiación solar. Imagínate que tienes un brazo, o sea, por el brazo está paseando el fármaco por la piel cerca del bíceps, ¿no? Y ahí absorbe la radiación del sol que le está dando y el fármaco que pueda absorber esa radiación la libera energía actuando sobre el ADN y sobre las membranas de las células. Esta reacción fototóxica, cuando el fármaco que está en la piel absorbe la radiación y libera la energía, aparece muy rápido. En 30 minutos aparece. A los pocos minutos, horas de la exposición solar, y se resuelve en unos días. Y en ocasiones, pues deja marcas durante meses. ¿Dónde aparece? Pues aparece, mira, te he puesto ahí una foto de una pierna, porque aparece realmente donde da el sol, claro, porque tiene que dar el sol para que se absorba la radiación, que esto, pues claro, evidentemente donde da el sol, bueno, ya veremos que las fotoalérgicas no tiene por qué ser así. Y tiene un aspecto pues de una quemadura, el eritema, las vesiculitas, incluso pueden aparecer ampollas. Y aquí decías antes, me preguntabas qué fármacos son los más comunes, pues no hablamos de medicamentos exóticos, sino hablamos de omeprazol, enalapril, simvastatina, antiinflamatorios no esteroideos, entre otros, ¿no? Entonces, pues tenemos, por ejemplo, no sé, si hablamos de antibióticos, ¿quién no ha tomado acitromicina, por ejemplo? Sí. O ciprofloxacino, o nosfloxacino, o levofloxacino, son muy comunes. También, por ejemplo, hablábamos antes de antihistamínicos, pues evastina, loratadina, cetiricina. Las personas que tienen hipertensión, nos suena el enalapril a todo el mundo. Sí. Nos suena, por ejemplo, las personas que tienen problemas de retención de líquidos o toman diuréticos, la furosemida también, o los psicofármacos, el diazepam. O sea, es decir, estamos hablando de fármacos muy comunes, anticonceptivos orales también. Por eso aparecen muchas manchas, también pigmentaciones en algunas mujeres que los utilizan. Antiacné, bueno, aquí hay que mencionar sin duda la isotretinoína,
ya sabéis que ya no existe, pero el Roacutan famoso, ¿no? El ácido retinoico. Bueno, pues realmente el Roacutan, que ya no existe, pero es la isotretinoína, hay que tener muchísimo cuidado. Aquí, más que de fotoprotección y protegerse, hablaríamos de fotoevitación, es decir, que no te dé el sol. Y bueno, pues antidepresivos, la fluoxetina, la paroxetina, muchos de estos fármacos. Y además, los aceites esenciales, que a veces decimos, ay, pues no, yo me pongo un aceite esencial o para dormir o tal, de lavanda, de limón, eso es nada natural. Bueno, pues que sepamos que los aceites esenciales también tienen unos compuestos que lo que van a provocar es esto, que absorban esa parte de la energía de la radiación solar y la emitan hacia el ADN y hacia las membranas celulares, provocando esa radiación que parece una quemadura. Y hay gente que dice, ay, me he quemado. Sí, te has quemado, pero te has quemado más. Tienes una reacción mayor porque estás tomando un fármaco y no lo sabes. Claro, y son una lista de fármacos que has dicho que es que si no te suenan porque los tengas en casa y los estés tomando, o algunos me suenan pues por mis padres, por ejemplo. O sea, es decir, son fármacos que son muy comunes tenerlos en casa. O sea, que no es algo raro. Así que, ante la duda, bueno, pues siempre preguntar, ¿no? Tú vas a tu farmacéutico y estoy tomando esto. ¿Con el sol esto crees que es fototóxico o me puede hacer daño? Porque, repito, es una buena retahíla de medicamentos que bueno, pues que están contraindicados. Y esto es fototóxicas. Luego están las fotoalérgicas. Sí, pues mira, realmente es más complicado que las fototóxicas, porque estas son el 5%, digamos, de las reacciones al sol con fármacos. Como hay una radiación ultravioleta, el fármaco lo que hace es que cambia su forma y se convierte en un antígeno, es decir, en el malo de la película. Es decir, llega la radiación y coge el fármaco, digamos, como que lo parte en cachitos que pueden tu cuerpo considerarlos malos. Y además, una vez que esto sucede, puede que se produzcan reacciones cruzadas con otros fármacos que tienen estructura parecida. Es decir, reconoce como malo de la película a este malo de la película, pero si se parece a otro fármaco, también puede identificarlo como si fuera malo, aunque no lo sea, ¿no? Aunque los primos hermanos sean unos benditos, pues también lo puede identificar. Entonces, cada vez que otro fármaco, primo hermano, de este antígeno pasa por allí, pues también se desencadena esa reacción fotoalérgica. ¿Y qué lo provoca? Bueno, pues aquí decíamos antes que principalmente estas reacciones fototóxicas eran por fármacos por vía oral, y aquí principalmente es por fármacos por vía tópica, es decir, cremas, pomadas, soluciones, lo que se unta, ¿no?, por el cuerpo. Vale, madre mía. Bueno, por lo menos es lo que tú has dicho, ¿no? Que en este caso son los menos, ¿no? El 5%. En las fototóxicas dices que rápido se veía a los 30 minutos. En este caso, ¿cuándo aparece? Pues entre 12 y 72 horas después de la exposición al sol, más tarde que las reacciones fototóxicas, sí. ¿Y cuanto más fármaco, más alergia? No, no hace falta mucha dosis de fármaco ni tampoco mucha exposición solar. Es como cualquier tipo de alergia, que sabemos que las cosas que nos dan alergia, a veces una cantidad muy pequeñita, pero si solo ha sido una amiguita, sí, pero eso que te parecía una nada puede ser suficiente. Y para distinguirlas un poco, pues con la... Bueno, yo he visto la imagen, pero bueno, más o menos os podéis hacer una idea. En este caso, ¿qué aspecto tiene cuando es una fotoalergia? Bueno, pues es dermatitis de contacto, eczema, edema y picor. Y aquí la diferencia es que puede aparecer en cualquier zona, aunque no te haya dado el sol, ¿vale? O sea, es un poco la diferencia. Porque realmente esa reacción puede aparecer en otra zona del cuerpo donde el malo de la película se ha puesto a dar guerra, aunque el sol le haya dado en otra parte. Es decir, te puede dar el sol en los brazos y que las ronchas te aparezcan también en la tripa, por ejemplo. Claro, si ahora te pregunto, ¿cómo podemos evitar esa fototoxicidad o la fotoalergia? Me dirá, pues no salgas de casa o no lo tomes, ¿no? Bueno, a ver, aquí obviamente evitar el sol es importante, hay que usar protección solar, pero lo que decíamos, fotoevitación. Si es posible no exponernos en las horas centrales del día. Si hay que salir a la calle, pues usar gorro, sombrero, ropa con protección UPF+, es fundamental. Bueno, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta y, bueno, pues mira, anda que no seguiremos hablando incluso con Nestlé Pergeire de cremas, protección y tener muchísimo cuidado con este tema. Si ya tenemos esa reacción, si ya ha aparecido, ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí hay que usar
cremas que sean calmantes, cremas reparadoras, cremas que tengan, por ejemplo, en ingredientes pantenol, centella asiática. Si no es suficiente con estas cremas regeneradoras, que en general, pues si la crema está bien formulada, pueden servir en gran parte y evitar el uso de corticoides, pero si no es suficiente, se pueden utilizar corticoides, específicamente corticoides de baja potencia, que se pueden vender en farmacias sin receta, pero importante en este caso no usar antihistamínicos tópicos, porque que suelen ser muchísimo en verano, la típica pomada para los mosquitos que lleva antihistamínico, porque podrían ser fotosensibilizantes y agravar la situación. Si tú tienes una reacción fotoalérgica, fototóxica, y lo que haces es, ¡ay, me pica! Me pongo la pomada para las picaduras de los mosquitos que me alivia el picotazo, pero te pones al sol y esa pomada a su vez es fotosensibilizante y no solo no ayuda, sino que genera más daño. Lo estamos agravando más. Bueno, pues mucho cuidado con este tema. Me acuerdo que el año pasado hablamos incluso cómo guardar los medicamentos, no dejarlos en el coche, todas estas cosas. Pues bueno, esto también se une a esas recomendaciones, ¿no? Dependiendo de lo que estemos tomando, pues mucho cuidado a la hora de tomar el sol. Fotosensibles y fotoalérgicos. Yo creo que ha quedado bastante clara las diferencias. Nada, que nos ponemos ya con los temas del verano, como decíamos al principio, así que ya preparando los de las próximas semanas para este mes de julio, que arranca bastante caluroso, como viene siendo todo el mes de junio también, que madre mía, no veo el momento de tirarme la bartola en la playa y descansar un poco, que yo creo que merecidos lo tenemos. Y tú, más que nadie, Boti, nos vemos el miércoles. Bueno, pues un beso fuerte y nos vemos pronto. ¿Y por la sombra? Por la sombra siempre. Un abrazo. Adiós. Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa? Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas. ¿Y si pasa algo? Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días. Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. Viaja al pasado y el futuro del deporte con Futurotel, el hotel de las estrellas. Del Bosque, Schuster y muchas otras leyendas, entrevistados por Alfonso Mansilla, Vicente Ortega y Pipi Estrada. Escúchanos todos los viernes a las 12 de la noche y en podcast. Futurotel, el hotel de las estrellas. ¿Trabajas en una pyme de servicios medioambientales? ESUE propone formación sobre sostenibilidad gratuita y tutorizada en la plataforma de Fundae. Además, contarás con asesoramiento gratuito para elaborar el plan de sostenibilidad de tu empresa. Aplica un enfoque sostenible a tu negocio y hazlo más competitivo. Visita www.pymesostenible.com y reserva tu plaza ahora. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best, and no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget. And no one ever told you it's all gonna be okay. When you lose faith in everything you ever knew, don't give up on you. When life gets overwhelming, relying on yourself is hard. Bueno, no está mal empezar una sección riéndonos. Vamos a ver, es que ahora lo contamos. Ya sabes, sección de psicología, de salud mental, de bienestar mental, con Patricia Gutiérrez, nuestra psicóloga de cabecera, cofundadora del Centro de Psicología TAP, fundadora del proyecto Familiando y nuestra psicóloga aquí en Cuídate. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. Me río porque estábamos con el micrófono cerrado, sí. No nos dimos cuenta y estábamos hablando por mímica. Sí. Y vamos así un minuto somos. Hablando por mímica. Sí. Y yo, ¿pero por qué no hablamos? Sí, porque ya nos ponemos en el estudio y entonces ya se respeta. Sí, ¿no? Hay como un halo de respeto. Una vez que ya entramos aquí, ya está, ya nos ponemos serias. Pues claro, hasta que nos entra la risa. Claro, hombre, es que como no sabemos, luz roja, no podéis hablar, que
estamos en directo. Luz apagada, podemos hablar. No, Sí. oye, nosotros aquí por mímica. No nos ha importado la luz. Me encanta, después de este tiempo ya sabes de todas formas la jerga, ya sabes que podemos hablarnos por mímica de una manera directa y nos entendemos. Después de un año y pico en la radio ya unos por gestos se entiende. Totalmente, si es que al final terminas comunicándote así. Solo cuento esto y empezamos ya con el tema. Una vez estábamos en una boda y mi marido estaba sentado al otro lado de la iglesia y yo tenía que decirle unas cosas, entonces estábamos hablando por gestos y entonces estábamos teniendo una conversación fluida, un poco además directa porque era pero una cosa que tenía que ocurrir ya. Y de repente, cuando termina la misa, vienen unos amigos y dice, hemos estado viendo en misa la conversación que estáis manteniendo, no nos hemos enterado de nada. Dice, todo por gestos muy extraños. Y yo, pues acostumbrados a la radio, por gestos. Es vuestro lenguaje. Lo bueno es que así puedes discutir en casa sin que te oigan los vecinos. Empiezas por gestos y ya está. No, está bien el tema. Pues un poco lo que me ha pasado ahora con Patricia. Bueno, en fin, tengo un poco de pena. Estas semanas son como, no sé... de despedida. Sí, cuando termina el cole, que sabes que a tus compañeros los vas a volver a ver en septiembre. Sí. Si es que ya estamos preparando la temporada. Pero te da pena, chica. Y dices, viene ya el verano, esta es nuestra penúltima sección. Tranquilidad que todavía queda la próxima semana. Pero te da pena. Pues sí, pero fíjate que yo creo que si hacemos balance y la semana próxima nos pararemos a ello, ver un poco cuál ha sido el recorrido, cuáles han sido las temáticas y un poco esas claves o esos apuntes o esos deberes, como nos gusta a nosotras llamar, de cara al verano, lo que tenemos que sentir es cierta satisfacción de decir, oye, hemos hecho un recorrido por la salud mental, por el bienestar emocional. Es verdad que se acaba esta etapa, pero como dices tú, ya con mucha ilusión de preparar la siguiente temporada. Desde luego que sí, y con muchísimos temas. A mí me gusta eso porque algún oyente habrá ido tomando sus notas también de esos deberes, herramientas que se ha ido dando. Y yo creo que no sé si fue la semana pasada o la anterior, que era lo que tú comentabas, que al final en verano pues vamos a intentar bajar a tierra un poquito todo eso que hemos ido aprendiendo, con lo cual es como tenerte presente en los próximos 2 meses. O sea, irnos de vacaciones contigo casi. O también se puede tener vacaciones de Patricia. Bueno, pero nos viene muy bien también, te diré. Bueno. Como diría Patricia, o qué haría Patricia, o qué me dijo Patricia. Eso. Es un poco así, ¿no? Tenerte presente. Es así. Es una forma también cariñosa de llevarte con nosotros de vacaciones. Bueno, la próxima semana os daremos esas herramientas ya para el verano. Hoy todavía vamos a aprovechar, que es la penúltima semana, para nuestros temas de bienestar mental. Y vamos a hablar de responsabilidad afectiva. Sí. Claro, tú dices responsabilidad afectiva, pero ¿de qué vais a hablar? ¿Qué es esto? Pues tengo que ser responsable con los sentimientos, con el afecto, ¿qué? Ese más o menos, yo lo que diría, ya no sé más. No, pero partes muy bien. Fíjate que es un término o es un concepto que en los últimos meses, me atrevería a decir que incluso en los últimos años, se ha puesto muy de moda. Todo el mundo habla, sobre todo, ¿no? Siempre volvemos a la recurrencia de hablar de las redes sociales, pero todo el mundo habla de responsabilidad afectiva, pero realmente aquí vamos a desenmarañar si sabemos ejercerla o no. Porque hablar de responsabilidad afectiva es, siendo un concepto muy actual, quizás no se termina de entender o uno no sabe si está siendo responsable afectivamente en sus relaciones interpersonales o incluso si frente a él no se está usando una responsabilidad afectiva. Vamos, como siempre, a empezar por la definición, porque ¿no? Si empezamos con el concepto, a partir de ahí vamos discriminando y vamos hablando. Responsabilidad afectiva es un concepto clave en las relaciones interpersonales, especialmente en las relaciones que tienen una clave en parejas, sociales, la amistad, familiares, pero incluso vamos a hablar, y en este espacio vamos a hablar de la responsabilidad afectiva en los entornos laborales, porque se habla mucho de la responsabilidad afectiva, sobre todo en estructuras de pareja, en estructuras diádicas, de relaciones de tú a tú, pero se nos escapa la responsabilidad afectiva en otros entornos como puede ser el laboral. Y es la capacidad que tiene una persona de ser consciente del impacto emocional que tienen sus acciones, sus palabras, sus decisiones, al final cómo gestiona emocionalmente frente a los demás.
utiliza una fórmula de empatía, de honestidad y de respeto, eso es tener responsabilidad afectiva. Partiendo de esto, dices, lo entiendo que tengo que ser honesto, tengo que ser empático, tengo que ser muy honesto con lo que siento y con mis palabras y con mis tomas de decisiones, pero entonces, ¿en qué se fundamenta la responsabilidad afectiva? Vamos a verlo. Vale. Vamos a ver punto por punto en cómo se manifiesta y cómo realmente puedo hacer una lectura de si estoy siendo responsable afectivamente en mis relaciones o si los demás están siendo responsables afectivamente conmigo. Tener una comunicación clara y honesta nos permite constatar que estamos en responsabilidad afectiva. Debemos expresar lo que sentimos, lo que queremos o necesitamos sin manipular ni herir al otro. Complicado. A ver, claro. Es que no es lo mismo esa responsabilidad afectiva con personas que, bueno, supuestamente quieres, tu familia, tus amigos, tu entorno, ¿no? Un poco lo que que en el trabajo. Entonces dices, vale, bueno, pues una comunicación clara. Hay intereses, sí, es difícil. Entonces, yo voy a decirte claramente lo que quiero, pero voy a barrer para mi casa o voy a intentar, es decir... Sí. Ahí a veces aparecen más los intereses que otra cosa. Sí, veremos luego claves para el entorno laboral, exclusivamente. Esto más es en un plano más genérico. Pues pero fuerte. Sí, pero claro, ya hemos hablado aquí y pueden rescatar los podcasts. Hemos hablado de comunicación asertiva, hemos hablado de honestidad como valor, hemos hablado de del diálogo interno, de cómo nos hablamos, porque la responsabilidad afectiva es con los otros, pero también es con nosotros mismos. Claro. Por lo tanto, cómo nos hablamos o cómo nos dirigimos o cómo gestionamos nuestro mundo también es importante. La empatía, hemos hecho antes mención a este valor. Ser capaces de ponernos en el lugar de otros, considerar sus emociones antes de actuar o de juzgar. No podemos juzgar a los demás por lo que hacen sin entender el contexto, la situación, de cómo han tomado esas decisiones, aunque impacten en nosotros. Entonces vamos a pararnos. Esto es un poco, tener responsabilidad afectiva es saber un poco ralentizar nuestras respuestas, ¿no? Ralentizar ese impulso que nos lleva a juzgar o que nos lleva a sobreentender o a personalizar que lo que está haciendo el de enfrente nos ataca directamente. Vamos a entender de dónde viene y, oye, si finalmente, efectivamente, el de enfrente no está siendo responsable afectivamente con nosotros, pues entonces se lo decimos de una manera comunicada, clara y honesta. Vale. Otro de los puntos claves es tener coherencia, y esto lo hemos hablado muchísimas veces, la congruencia interna, ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace. No podemos decir una cosa y hacer otra. Eso no es ser responsable afectivamente. Ser responsable afectivamente es cuando somos capaces de evitar contradicciones, a pesar de que muchas veces la contradicción aparece porque es una forma de protegernos. Oye, te digo una cosa por, de alguna forma, tener una relación contigo cordial, por evitar un conflicto, o no enemistarme, efectivamente, por evitar un conflicto. Lo que pasa es que no estoy siendo responsable. Claro. Ni contigo, ni con mis necesidades, ni tampoco estoy teniendo en cuenta tus necesidades. Por lo tanto, esa responsabilidad afectiva a la que apelamos... No está siendo claro, que era lo que decías en el primer punto. Eso o sea, es, la claridad se desdibuja. Claro. Hay una parte muy importante en la responsabilidad afectiva que tiene que ver con el consentimiento y con los acuerdos mutuos. Respetar los límites y los acuerdos establecidos en nuestra relación, sea afectiva, amorosa, de pareja, sea una relación de amistad, sea una relación laboral. Hemos llegado a unos acuerdos, hemos llegado a un entendimiento, tenemos unas reglas explícitas y están puestas encima de la mesa. Entonces no juguemos a manipular y a decir, bueno, sí hemos dicho A, pero vamos a hacer B, porque entonces no estoy respetando el acuerdo, no estoy respetando y no estoy trabajando en el mismo plano que tú. Por lo tanto, tener consentimiento, y cuando demandamos a una persona una acción, decirle, oye, ¿te parece bien?
que vayamos por aquí. Eso es tener responsabilidad afectiva. ¿Qué nos podemos encontrar? Con un no. Por eso muchas veces no somos responsables afectivamente, porque no queremos encontrarnos una negativa. Claro, pero nos toca llegar a acuerdos. Y esa es una de las claves que tenemos que poner en marcha. Los acuerdos son fundamentales. ¿Por qué? Porque las dos partes de la interacción, porque nuestros interlocutor o nuestros interlocutores estamos jugando con las mismas reglas y tenemos un conocimiento explícito. Por lo tanto, esto nos lleva a asumir consecuencias y a tener cuidado emocional, que son los últimos 2 puntos. ¿Qué entendemos con ese cuidado emocional? Pues ese no jugar con los sentimientos, con las emociones de los demás, no entender esas emociones como parte de su debilidad o de su respuesta. ¿Para qué? Para tener la capacidad de poder llegar a acuerdos, que lo linkamos con el punto anterior. Al final, si te das cuenta, es cerrar el círculo. Sí, está todo relacionado. Está todo relacionado. Ser empáticos, tener una comunicación abierta, tener cuidados emocionales, asumir las consecuencias, que es el último punto. Reconocer cuándo hemos causado daño, que esto es fundamental para la responsabilidad afectiva, y por supuesto debemos estar dispuestos para repararlo. No vale solamente el reconocimiento, yo tengo que reparar el daño que he hecho, que he causado, a pesar de que no haya sido intencionado. Porque muchas veces dañamos a las personas que nos rodean en todos los contextos de desarrollo que tenemos, en todos nuestros roles, por supuesto sin intención. No somos maquiavélicos. Claro, o sea, tú no puedes ir con esa intención, pero obviamente hay actos y acciones que dañan, y eso lo tienes que asumir. Que no haya sido sin intención no te hace responsable de ello. Eso es, no te exime. No te exime, justo, de la esa responsabilidad. Entonces tenemos que ser capaces, por un lado, de reconocerlo. Oye, he metido la pata, no sabía que esto te iba a causar este impacto, ya lo siento, no era mi intención. Pedimos perdón, pero ahora reparamos. ¿Cómo puedo reparar esto que te he causado? Claro. Pues mira, hablando con nuestro jefe, hablando con el cliente X, con tal, hablando con mi madre, porque esta decisión que hemos tomado en nuestra familia tiene un impacto en terceros, y puede ser con la familia política, puede ser con nuestros hijos, puede ser, oye, tenemos que reparar. ¿Cómo puedo hacerlo? Si la persona nos dice, imagínate que nos ponemos en esa situación, no, nada, esto ya no tiene... Ya no podemos hacer nada, ya no podemos gestionarlo de ninguna forma. Vale, lo que sí que podemos es tener esa nota mental que nos gusta hablar a nosotras, sí. Ese pie de autor, y decir, vale, esto no puede volver a pasar. Y ahora, por aterrizar un poquito más, vamos a ver algunos ejemplos de responsabilidad afectiva. Vale. Avisar, poder dar claves de cómo estás, de qué estás sintiendo al de enfrente, a los demás, a las personas que te rodean, cómo tus emociones han cambiado, por ejemplo, en tu relación de pareja, en lugar de desaparecer sin explicación, el famoso ghosting. Claro. Tener responsabilidad afectiva es decirle a una persona con la que estabas compartiendo una incipiente relación, o una relación un poquito más seria, decirle, mis sentimientos han cambiado. Ya no siento, estoy empezando a tener dudas, no me siento tan cómodo o tan cómodo. Lo cierto es que cuando me propones hacer un plan, no siempre me apetece, y esto tengo que ver por qué. No sé si es que estoy en un momento, no sé si soy yo en mi momento vital, si tiene que ver contigo, pero algo ha cambiado. Eso es ser responsable afectivo. Eso y es muy afectiva, complicado, porque muy complicado, sí, pero eso es ser honesto. Claro, pero no como sociedad no entendemos que los sentimientos pueden cambiar. Sí. Sabemos que nos ocurren, nos sentimos culpables porque cambien, entonces ahí es cuando lo más fácil es callarme, aguantar y ver qué desaparecer. Sucede. Eso es. Y me voy porque no sé si vas a comprenderme, si vas a juzgarme, si de alguna forma tampoco quiero ver tu dolor.
Claro. Decirte, oye, algo ha cambiado, es verdad que estábamos teniendo unas citas súper interesantes, nos lo estábamos pasando bien, estábamos intimando, estábamos con claves afectivas, que parecía que esto podía, ¿no?, recaer o recalar en algo más interesante, pero algo ha cambiado en mí, ¿no? O incluso he conocido a otra persona. No porque no queremos ver que hemos hecho Claro, no queremos daño. vernos como directores de ese cambio. No. O sea, pero entonces no estamos siendo responsables afectivamente. Y este es un ejemplo muy claro que debemos responsabilizarnos de nuestros propios sentimientos, de nuestras emociones y poder comunicárselas a la persona con la que estamos compartiendo y no hacer ghosting. Que somos muy dados, aunque no, yo nunca he hecho ghosting. Bueno. Hasta en pequeñas situaciones lo haces. Sí. Porque hacer ghosting te da la sensación que es desaparecer de la vida de una persona y ya está. No, es no responder a un mensaje. Justo. Es dilatar las respuestas, es no hablar de una manera honesta o tranquila sobre lo que de lo que es nuestra relación. Es evitar cualquier tema que tenga que ver con nuestra relación o con lo que sentimos. Otro ejemplo, por aterrizar. No prometer cosas que no estamos dispuestos o que no podemos cumplir. O que en el fondo no queremos. O que no queremos. Y nos estamos obligando a cumplirlas. Entonces, ser responsable afectivamente es no incurrir en promesas que no podemos acometer porque nos faltan recursos, porque no tenemos capacidad, porque realmente no queremos. Oye, no voy a comprometerme con nada que no sea real. Claro. Me comprometo con lo que puedo y con lo que quiero, que esto es muy importante. No solamente nos debemos comprometer con aquello que podemos, es que tenemos que elegir si quiero o no quiero comprometerme, si realmente a mí me apetece o no me apetece, pero de nuevo volvemos al valor de la honestidad. Claro. A nuestro elefantito. Me acuerdo, es verdad. Claro, es que nos falta coherencia interna, nos falta esa coherencia de decir, oye, lo que estoy sintiendo, mi compromiso, por mucho que tú me demandes o esperes o yo pueda anticipar que tú esperas una cosa de mí, yo no quiero comprometerme a eso. No quiero comprometerme, no puedo, no lo voy a hacer. No, o no está dentro de mi mano. Te voy a prometer algo que realmente que a lo mejor no. Esto, por aterrizarlo más en el ejemplo, con los hijos es un clásico. Si este fin de semana vamos a... Mira, si no vas a poder, si no vas a gestionar el tiempo, si realmente, tal y como está la dinámica de la familia, no es posible... No des para adelante, es verdad que estamos a lunes, martes o que estamos a 2 semanas de la fecha y que parece que, bueno, que como hay una posibilidad, pero nuestros hijos no lo ven como una posibilidad, porque lo que le estamos diciendo es el fin de semana del 15... Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Nuestros hijos esa fecha se la graban como un tatuaje. Claro. Y cuando no somos capaces de cumplirlo, entonces aparece el enfado, aparece la decepción, aparece el reproche, ahí no hemos sido responsables afectivamente con nuestros hijos. Lo peor es que si nuestros hijos no saben reaccionar a eso, que ellos han entendido literalmente, vamos a hacer esto, pues vamos a hacer esto, y no tienen esa reacción de, vale, no pasa nada, no ocurre nada. Vemos que nuestros hijos, oye, están siendo unos caprichosos. Sí. Oye, le ponemos la culpa a ellos, ¿no? Es que tú habías prometido eso, ya bueno. Ya, pero las circunstancias... Claro, entonces vemos el defecto en el niño. Pues tengo que educar al niño porque no está reaccionando bien. O es muy demandante, claro. O es muy egoísta, o no se da cuenta que hemos tenido que cambiar. A mí me encantaría ir al parque de atracciones, pero hemos tenido que cambiar porque nos vamos a visitar a un familiar que está pasando por un mal momento. Bueno, si las circunstancias cambian, pero entonces, en vez de partir de la promesa o del compromiso, vamos a calendarizar con nuestros hijos posibles actividades y lo iremos encuadrando y lo iremos viendo si efectivamente vamos a poder o no. A veces incluso en la forma de decírselo. Sí. No es lo mismo decir, el sábado nos vamos al parque de atracciones, que decir, oye, el sábado, si no ocurren varias cosas que estamos pendientes o tal o cual, iremos al parque de atracciones. Eso es. ¿Qué pasa? Que si luego hay eso un es problema... ser responsable afectivamente. Eso es tener responsabilidad afectiva. Muchas veces con nuestros hijos, no es que se nos olvide, ¿no? Pero entendemos que no hace falta. Claro.
Pero hay algo muy importante que aquí rescato, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en los espacios donde hemos entrado en temáticas de crianza, es que somos el modelo para nuestros hijos. Claro. Si queremos que sean adultos responsables afectivamente, entonces nosotros tenemos que ejercer un modelo activo ahora para ellos, porque somos su referente. Si les acostumbramos a este tipo de interacciones, evidentemente nuestros hijos van a tener dificultades para luego relacionarse en sus otras relaciones, en sus otros contextos, de una manera responsable, porque no saben qué es eso. Claro, no lo han son vivido. Literales. Eso es. La no literalidad la aprenden con el tiempo. Claro. Pero hasta incluso en la adolescencia son excesivamente literales. Sí, totalmente. Otro ejemplo, claro, escuchar activamente cuando la otra persona expresa lo que siente. ¿Sabemos escuchar? No. Muy bien. No, nos cuesta. Escuchar activamente no es oír lo que el de enfrente nos dice. Escuchar es entender cuáles son sus motivaciones, qué le ha traído hasta aquí. Escuchar activamente no es estar de acuerdo con el de enfrente. Podemos discrepar perfectamente, pero entiendo lo que me estás diciendo. Entiendo tu lógica, aunque no la comparta. Entonces, ser responsables afectivamente es tener esta capacidad de escucha activa, de pararnos, de de alguna forma interpelar al otro o juzgarlo por lo que nos está contando. Es tener esa capacidad para recoger y luego, devolver, debatir, consensuar. Por supuesto que llegamos a acuerdos, por supuesto que tomamos decisiones de una manera conjunta, y que te escuche atentamente y de una manera activa no quiere decir que te vaya a dar la razón. Oye, Yanela, mira, en esto y en esto estoy de acuerdo contigo, me parece bien, entiendo tus motivos, a mí esta parte, este cuarto punto me cuesta un poco. Vamos a ver cómo hacemos. Te he escuchado, he entendido bien qué te ha traído hasta aquí, pero no quiere decir que esté de acuerdo contigo. Que es lo normal también, te quiero decir. Bueno, pues dentro de lo que es cada uno, tener su propia opinión y al final ser consecuente, pues lo que decías al principio, otros de los puntos del principio que marca esa responsabilidad afectiva. Otro término que está muy, muy, muy de moda, ¿no? Hemos hablado de ghosting, de responsabilidad afectiva, las famosas banderas rojas, las red flag, súper de moda. Claro, yo hoy quería traer un contenido muy, muy, muy aterrizado y entonces hablar de esas señales de falta de responsabilidad afectiva que debemos detectar para protegernos en nuestras relaciones afectivas. Aquí nos vamos a parar en pareja y vamos a terminar hablando del contexto laboral. Pero sí que me parecía muy interesante que estas famosas red flag, vamos a ver cómo las detecto. Cuando detectamos incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace, por ejemplo, nuestra pareja nos promete cosas que luego nunca cumple. Dice que me quiere, pero no actúa en coherencia con ese te quiero, sino que se muestra indiferente o incluso muestra desinterés. Eso es una red flag. Sí, te quiero, me apetece mucho quedar contigo, tengo muchas ganas de hacer un plan este fin de semana, pero no lo hago. Pero llega jueves, viernes, sábado, domingo y sé de ti martes. Ostras, esto es una red flag, pero vamos, de manual. Sí, eso, de manual. La falta de comunicación clara, evitar hablar de temas importantes o incómodos, eso es una red flag de responsabilidad afectiva. O sea, si hay un tema, si hay un elefante en la habitación, tendremos que hablar en pareja del elefante en la habitación. No podemos estar viendo el elefante y hacer como si no pasara nada porque es que nos incomoda. No estamos siendo responsables afectivamente. Eso pasa mucho en las parejas, ¿eh? Muchísimo. Mucho, pero eso luego trae problemas mayores a la larga. Cuando no somos capaces de expresar lo que sentimos o lo que necesitamos y esperamos que nuestra pareja adivine nuestras necesidades. Esto es una red flag, pero total en responsabilidad afectiva. No podemos dejar que el de enfrente nos adivine,
no debemos, y además no podemos pretender estar en adivinación, en lectura de pensamiento constante con el de enfrente. Eso es un agotamiento social brutal. Agotamiento. La ambigüedad emocional. Pues esta estructura de intermitencia. Estoy muy cerca de ti, me preocupo muchísimo, pero luego desaparezco, ¿no? Los bancos de niebla, dices, no sé muy bien, pero no desaparezco del todo porque estoy en intermitencia. Eso suele decir, este va y viene. Sí, eso es una red flag en responsabilidad afectiva. Cuando no se define la relación, pero tampoco hay ambigüedad. No somos nada, no somos novios, no queremos poner etiquetas, pero entonces tampoco nos vemos con otras personas porque eso medio sí lo hemos explicitado, pero no terminamos de definir. Mira, esto no estamos siendo responsables afectivamente con lo que estamos sintiendo, con lo que queremos, con nuestras necesidades. Hablemos, por tanto. Claro. Si la clave al final, ¿dónde está todo? En la comunicación. Algo tan importante que siempre lo digo, la comunicación absolutamente para todo. Cuando se alejan sin explicaciones, cuando nos alejamos sin explicaciones en momentos importantes, en momentos claves, cuando desaparece o se deja con dudas a nivel a nivel afectivo, con ansiedad, sin resolver situaciones que para nosotros o nosotras son una situación problema. Eso es una red flag. Pero vamos, también de manual, de libro. Y cuando eso sucede, al de enfrente le tenemos que señalar, oye, estoy notando ambivalencia, estoy notando que hay ciertos temas que no hablamos, estoy notando que dejamos de compartir, o a mí esto que estás haciendo me está creando unas dudas, o una inseguridad o una ansiedad, que yo no quiero sentir esto. Y como me hago responsable de mi estado emocional, te comunico de dónde viene esto. Eso es ser responsable afectivamente con nosotros y con el de enfrente. Vale. Por último, la última red flag, así como muy clara en las relaciones de pareja. No asumir responsabilidades que no son nuestras. O, por el contrario, culpar al de enfrente de nuestras responsabilidades. Tenemos los dos extremos. Y podemos caer en los dos. Sí, siendo perfectamente, la misma persona, siendo la misma persona. Pues dependiendo del contenido, dependiendo del momento, dependiendo de la situación, dependiendo de nuestras expectativas, las que teníamos frente a una situación. Por lo tanto, cuidado con caer en esto, porque entonces no estaríamos en esta responsabilidad afectiva de cuidado en nuestras relaciones interpersonales. Cuando no se piden disculpas y no se reconoce el daño. Hemos hablado antes de reparación, por lo tanto, evidentemente, una red flag, pero enorme, es estar con una persona que nunca reconoce que ha cometido un error. El ser humano es falible, no somos infalibles, cometemos errores. Y esto, cuando hemos hablado en este espacio de compasión, del valor de la compasión, hablamos de alejarnos de esa premisa de ser infalibles. No, mira, tenemos que ser compasivos con nosotros, con los demás, porque cometemos errores. Entonces, reconocerlo pasa por tener responsabilidad afectiva. Vale. Fíjate que ahora vamos a hablar, y ya con esto terminamos, del entorno laboral. Y parece que es aquí es como pegar un salto, ¿no? Es decir, ¿tenemos que tener responsabilidad afectiva en los entornos laborales? Claro. Y mucho, además. Y mucho. Porque si queremos estar en un clima laboral de bienestar, de salud, de equilibrio entre las partes, en el desarrollo del desempeño, ¿no? Y en la activación de nuestros roles, partir de la confianza y de esa estructura que nos permite crecer profesionalmente, necesitamos tener referentes en responsabilidad afectiva. Y aquí apelo al liderazgo.
Y aquí apelo a las personas que tienen capacidad de gestionar los equipos y al autoliderazgo, como nosotros somos responsables afectivamente de nuestras relaciones laborales, de nuestras relaciones con nuestro equipo, con los responsables, con las personas con las que compartimos, ¿cuántas? 8 horas de nuestro día. Es que es donde pasamos, en el mejor de los casos, la mayor parte del tiempo. 9, 10, 11, pasamos grandes turnos. Tú fíjate una guardia en un hospital de enfermeros, de celadores, de auxiliares, de médicos. Imagínate una guardia de 24 horas, si no tienen que tener responsabilidad afectiva. Cuando hablamos de entornos laborales, parece que en el imaginario siempre nos vamos a espacios empresariales, ¿no? A espacios de empresa. Y aquí será muy interesante irnos a muchos espacios, como puede ser un hospital, como puede ser un centro educativo, como puede ser una residencia de mayores. Bueno, tenemos muchos lugares de trabajo y si vemos a nuestro alrededor, pero también trabajando en el supermercado. Tenemos que tener responsabilidad afectiva con nuestros compañeros, por supuesto. O sea, en todos los trabajos. Claro, absolutamente en todo. Casi te diría que hasta cuando estás teletrabajando en casa, porque como también va esa responsabilidad afectiva contigo mismo, es decir, no hay nadie que trabaje solo. Por lo tanto, ¿cómo podemos favorecer o promocionar en los equipos de trabajo relaciones con responsabilidad afectiva? Pues bueno, 1, predicando con el ejemplo, que me parece fundamental, sé coherente, empático y claro en tu comunicación, de nuevo, reconociendo errores, comunicación abierta y segura, entendiendo que somos falibles, que fallamos, fomentando la escucha activa, no oír, sino escuchar activamente, sin interrupciones, sin juicios ni prisas. Si no podemos hablar de un tema ahora porque no tenemos el espacio, entonces hay un aplazamiento, y esto es una técnica de aplazamiento de asertividad que se llama aplazamiento asertivo. Oye, ahora no puedo pararme a ver esto contigo, sé que para ti es importante, ¿te parece que nos reunamos mañana? ¿Te parece que lo veamos esta tarde? ¿Te parece que lo veamos la semana que viene? Porque a lo mejor para ti es muy importante, para mí no lo es. Bueno, pues vamos a verlo, ahora no puedo atenderte, pero te escucho y te emplazo, porque lo que no voy a hacer es en un minuto, venga, sí, cuéntame. Resúmeme, que solemos decir mucho eso, resúmeme un poco porque no tengo tiempo. Es lo mismo que no hacer nada. Efectivamente. Establecer acuerdos, capacitar a nuestros equipos, y esto es la responsabilidad del líder, de esa figura de liderazgo, responsabilidad de nuestros equipos con habilidades emocionales, y aquí hablamos de pura inteligencia emocional, hablamos de empatía, de comunicación no violenta. En los equipos tenemos que fomentar el desarrollo del bienestar en el entorno laboral. Cuando somos capaces de llevar la responsabilidad afectiva a los equipos son mucho más productivos y las empresas tienen menos rotación y tienen más capacidad para ser atractivos para esos perfiles que queremos en nuestra organización y en nuestra empresa. Por lo tanto, todos son beneficios. Yanela. Desde luego. O sea, es un trabajo que hay que hacer en el día a día, que ir cambiando las cosas. Muchos dirán, bueno, ahora me voy de vacaciones, es el momento perfecto, porque muchas veces cuando esto a lo mejor, bueno, pues ahora te lo hemos contado, empiezas a darle vueltas si tú estás teniendo una responsabilidad afectiva en el trabajo o en tu entorno, lo tienes que ir trabajando, o sea, eso no va a cambiar de la noche a la mañana, con lo cual es perfecto para asimilarlo, entenderlo, bajarlo a tierra y de cara a empezar la próxima temporada, en septiembre, poder ir poniendo en práctica todo esto. Fíjate que llegar a ese nuevo curso escolar, ¿no? Septiembre, julio, con reseteo. Justo, sí. Utilizar el verano para resetear y para decir, oye, yo me doy cuenta que tengo ciertos comportamientos, ciertas actitudes o cierta manera de gestionar
en la que no estoy siendo responsable afectivamente, pues en este entorno, en este rol, fíjate que aquí sí que lo hago en familia y en pareja, con amigos no tanto y en el trabajo menos todavía, o al revés, en el trabajo sí tengo mucha responsabilidad afectiva, que esto suele pasar, con los amigos también, pero en los entornos de mayor intimidad, como puede ser la pareja o como puede ser en las estructuras de familia, menos, porque como sé que me lo van a permitir, me relajo, me van a permitir cualquier cosa porque me quieren y son incondicionales, entonces me permito no ser tan responsable afectivamente. Nos toca hacerlo en todos los contextos y con todas las personas. Yo creo que si realmente, porque, ojo, yo, pues obviamente cuando te estoy escuchando intento a la vez que entiendo lo que me estás diciendo, pues ver en mi vida si pues, estas cosas necesito más, menos, tal. Yo creo que responsabilidad afectiva a todos nos puede faltar en un momento determinado o en un círculo determinado, seguro. Sí. O al menos que no cumplas con todas esas partes, que digas, bueno, aparentemente sí, pero claro, podría mejorar esto. Y con nosotros que mismos. Es normal, también es normal. Con nosotros mismos, es lógico, es decir, no, ya tengo otro defecto. No, no es defecto, no es fallo, es normal. Simplemente saber que la responsabilidad afectiva es mucho mayor de lo que a lo mejor podíamos pensar y que probablemente en algo pues no lo estamos cumpliendo. Eso es. Y que podamos mejorarlo, ya está, es con la única intención que hacemos esta sección. Pero si lo pensamos, yo creo que muchos podemos llegar a vernos en esas situaciones. Por relajación en casa, por no ver que tenemos que tener una responsabilidad afectiva en el trabajo, no verlo tan importante. Por miedo al impacto. Por miedo. Sí, a causar un problema, a que nos cuesta tomar decisiones. Bueno, pues es que hay motivos puede haber muchos. Sí. Pero el caso es que lo tenemos ahí. Bueno, pues vamos a unir estos deberes a los de la próxima semana. Vamos. O sea, que vamos no solo son unos deberes los que nos vas a poner. No, son muchos. Esto aquí como... mi vena de profe me sale. Es como cuando le dices a la profe, me la has colado. Sí, totalmente. Me dijiste que 3 ejercicios has puesto 25. Pues así, un poco... Es eso, ¿no? Sí, vamos por ahí. Ya te hemos visto. Ya me habéis calado. Vamos, hombre. Vamos, hombre. Bueno, pues nada, pero eso está bien. A mí me gusta que tengamos deberes. Además, me parece bien que sea una sección incluso de repaso, porque en verano a mí me gusta mucho escuchar podcast. Entonces a veces estás en la playa, relajada, te pones es un podcast, buen momento, sí. Es buen momento. Y entonces, pues oye, irte con esta sección, con tus casquitos, tu libretita en el chiringuito, apuntarte tus cosas... Más y hacer esa imposible. parte de reflexión y hacer esa parte de autoconocimiento. Sí. Me gusta. Pues mira, pues una idea que le estamos dando a los oyentes para hacer este verano. Una propuesta. La próxima semana nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Que con pena, ya estoy con pena. Si es que yo no... Un día tenemos que hablar del desapego. Sí. No, el desapego natural, quiero decir, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, a las despedidas. A las despedidas. Sí. Soy hablaremos. Incapaz de despedirme, te lo prometo. Gracias, Patricia. Gracias. Muy buena tarde, Yanela. Te vemos en redes sociales, que muchas veces no lo recordamos, en Familiando, eso ahí es. En Instagram. Luego, oye, también quien necesite, en el Centro de Psicología TAP te van a encontrar. Y luego aquí en Cuídate, si es que no te perdemos la pista. Nada, estoy fichadísima. Nos vemos la próxima semana. Un besazo. Bueno, pues nos despedimos ya. Hasta mañana jueves. Volvemos a vernos aquí a las 3 de la tarde. Y esa cita con la salud. Os quedáis con la pizarra y con el partido de Carlos Alcaraz. Mañana mucho más y mejor. Hasta mañana. Adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.